Oramos Mateo capítulo 7, leemos versículo 28 y versículo 29. Mateo capítulo 7, versículo 28 y versículo 29, y leemos: Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Eterno, soberano, Dios que mora en las alturas, una vez más gracias te damos. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Quiero en esta hora presentarte, Señor, la exposición de tu palabra para que tú, Señor, nos dirija, para que Cristo sea exaltado, Señor, en nuestra predicación en esta mañana. Y que cada hermano, Señor, pueda salir de este lugar convencido, Señor, de que tú hablaste a su vida por medio de tu palabra. Que el poder transformador de tu palabra, Señor, penetre a cada uno de los corazones que está aquí en esta mañana y lo haga, Señor, actuar, Señor, hacia una decisión. En el nombre de Jesús. Amén. Estos dos versículos bíblicos que acabamos de leer, del capítulo 7, los últimos dos versículos, versículo 28 y versículo 29, son una especie de comentario que hace Mateo, porque ya nosotros concluimos el Sermón del Monte la semana pasada con los dos cimientos. Y estos dos versículos bíblicos es el comentario de Mateo, un comentario oportuno y digno de que nosotros podamos examinar, porque aunque no fue parte del sermón, pero es como lo que le pone el punto final a este sermón. Y al terminar esa aplicación que nosotros vimos la semana pasada, dos personas dijimos que estaban escuchando el mismo sermón, pero que uno escuchaba y practicaba, y que el otro escuchaba, se emocionaba y no practicaba. Mateo capítulo 7, versículo 24: Cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero aquella casa no se derrumbó, porque se había fundado sobre la peña. Pero todo el que me oye esas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron torrentes y soplaron viento y azotaron contra aquella casa y se derrumbó y fue grande su ruina. Cristo hablándonos aquí en este caso, en esta parábola, de dos personas que dicen ser cristianas, que profesan creer en Él, pero que uno tenía como base de su fe la palabra de Cristo y el otro estaba basando su creencia en su propia prudencia artificial. Ambos, miembros de la misma iglesia cristiana visible, ambos leían la Biblia, ambos iban seguramente a la misma iglesia, escuchaban sermones, compartían literatura cristiana. Y Jesús está diciendo aquí que aquellos ambos no eran creyentes genuinos, sino que había uno que escuchaba y al escuchar llevaba la palabra a la práctica, pero que el otro al escuchar simplemente se emocionaba, y al salir entonces, cuando volvía a los quehaceres del día a día, olvidaba la palabra ya predicada. Jesús está hablando aquí en esta parábola de lo que profesan verdaderamente el Evangelio, de lo que verdaderamente oyen el Evangelio, profesan fe y expresan su obediencia a través de sus obras. Es de suma importancia que nosotros podamos examinar nuestra profesión de fe, esto lo vimos la semana pasada, y que tengamos claro cuál es nuestro fundamento, y que nuestro fundamento, el fundamento de nuestra fe, debe ser la palabra de Dios, y la palabra de Dios debe ser el sustento sólido de la fe de todo creyente. Y dijimos que es de suma importancia no solo que nosotros podamos escuchar el mensaje, que es de suma importancia no solo que nosotros podamos leer las escrituras, sino que es de suma importancia que nosotros llevemos a la práctica lo que nosotros podamos escuchar, o lo que nosotros podamos leer, o lo que nosotros podamos estudiar. Y ahí concluyó el Sermón del Monte con estos
y con estos dos versículos 28 y 29, este breve comentario de Mateo que le pone la tapa al pomo, entonces con eso hoy concluiremos lo que es nuestra serie del Sermón del Monte. Si se quieren reír, lo pueden hacer. Mateo toma el Sermón del Monte y nos coloca al final la parte más importante. Es casi lógico tú ver que te dejen lo más importante para el final. Bueno, esto es lo que hace Mateo. Mateo coge el Sermón del Monte y en la parte final nos enfoca la parte más importante del sermón. ¿Y cuál es la parte más importante del Sermón del Monte? El predicador del Sermón del Monte. La parte más importante del Sermón del Monte fue quien lo predicó. Es Jesús la parte más importante del Sermón del Monte. Y aún hoy la parte más importante de toda predicación y de todo sermón debe ser el predicador del Sermón del Monte, que es nuestro Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, mi sermón debe ser tan cristocéntrico que si yo saco a Cristo de mi sermón, entonces este no tenga sentido. Que sea imposible yo predicar un sermón sin Cristo. Cristo fue cristocéntrico, porque Cristo basó el Sermón del Monte en Él. Él era el centro del sermón. Cristo era cristocéntrico. Y el hombre de hoy no quiere ser cristocéntrico. Dicen que ser cristocéntrico no es popular, y ellos tienen razón. Pero el llamado de nosotros no es a ser popular. El llamado de nosotros es vivir conforme a su palabra y para la gloria de su nombre. Y eso indica nosotros predicar todo el consejo de Dios, aunque el consejo de Dios termine quebrantándonos, termine redarguyéndonos, termine provocando cosas en nosotros, porque el propósito de Dios con su palabra es llevarnos a la imagen de su Hijo. De hecho, hoy hay grupos que dicen que la predicación debe disminuir en el culto y que se deben incluir más elementos para entretener a la gente y así atraerlo a la iglesia. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto es que no estamos en un circo donde nosotros queremos entretener a los asistentes. No estamos tampoco en un teatro donde el fin del teatro es entretener al auditorio. No es así. Por eso muchas iglesias hoy tienen muchas personas, y por eso podemos decir que en América Latina hoy hay más creyentes que hace muchos años atrás, pero no existe una sociedad impactada por el evangelio, porque una cosa es decir yo soy cristiano y otra cosa es ser cristiano genuino transformado por la palabra de Dios. Hay mucha gente en las iglesias que le gustan el espectáculo que se hace. Hay gente que le gusta cómo se ora. Hay gente que le gusta cómo lo tratan en la iglesia. Hay gente que le gusta cómo se canta en la iglesia. Y hay gente que va a iglesia porque me gusta cómo se canta ahí. Y cuando tú analizas el contexto de las canciones, son canciones que tocan las emociones del hombre. No son canciones teológicamente correctas. Porque si fueran teológicamente correctas, no le gustara. Cuando el mundo está cantando a voces las canciones que consume la iglesia debe revisarse, porque nada de lo que la iglesia hace para la gloria de Dios es un atractivo para el mundo. No lo es. Cuando lo es, entonces que se revise la iglesia, porque está falseando el contenido. Y voy a citar una de esas canciones románticas dedicada al Señor. No voy a decir ni siquiera quién, usted va a saber quién es de una vez. Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de ti. Quiero en tu presencia estar todos los días y llenarme de alegría. ¿Dónde? En tu jardín. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Yo en una noche de avivamiento en mi casa con mi esposa, yo le canto eso y nos vamos en gloria.
porque eso no se sabe a quién se le está cantando. De hecho, no es teológicamente, no es una canción con letra correcta, pero esas son las cosas que la gente va a la iglesia porque le gusta cómo se canta, y esas letras le llegan porque son canciones que tocan el sentimiento, las emociones de la persona. No se saben a quién van dirigidas. Son canciones débiles, teológicamente incorrectas, y por eso esas canciones le gustan a todo el mundo. Usted no va a llegar a una casa y va a encontrar en una casa de personas inconversas que tienen, por ejemplo, ¿a quién? A Jonathan y Sara cantando Glorioso Intercambio. Usted no lo va a escuchar eso. Porque eso es una canción con un alto contenido teológico. Usted no lo va a escuchar cantando Más Allá del Sol tampoco. Canciones con contenido teológico no. Ahora, canciones débiles que lo que hacen es suavizarme y lo que hacen es acallar mi conciencia. Es así. Como el propósito es tener mucha gente, porque esos grupos dicen que tener mucha gente es una evidencia de que Dios está con ellos, pero qué ilusos tontos son. Nada de eso que yo he mencionado debe ser la razón por la que una persona esté en una iglesia. La razón por la que una persona debe estar en la iglesia, su razón debe ser Cristo. El centro de atención debe ser Cristo, y su objetivo principal debe ser Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Tú no puedes estar en una iglesia por entretenerte. Tú debes estar en una iglesia para servir, agradar al Cristo de la gloria que murió en una cruz por tus pecados. Y quien atrae a los que no son cristianos, quien los atrae a la iglesia, no somos nosotros. No son los elementos que nosotros utilizamos. Tú puedes atraer personas y puedes tener personas que no sean creyentes contigo. O puedes tener de esos que son solamente de lo que escuchan, que son oidores y que van a la iglesia a escuchar. Pero los creyentes genuinos lo trae el Espíritu Santo, lo transforma el Espíritu Santo, lo cambia la palabra de Dios, lo confronta la palabra de Dios. Y son gente, y son hombres y mujeres que su énfasis no está en el hombre ni en las actividades, sino en la gloria de Dios. La palabra de Dios produce el oír. Y nada, absolutamente nada es más importante que la palabra de Dios. Repito eso, nada, absolutamente nada es más importante que la palabra de Dios, porque ellas tienen el poder de crear de la nada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra con el poder de su palabra. El poder de la palabra de Dios es incomprensible no lo podemos entender nosotros. Tiene poder de dar vida. Tiene poder la palabra de Dios de hacer de un corazón de piedra un corazón de carne. El poder de la palabra de Dios es un poder único e incomparable. Y solo la palabra de Dios tiene el poder para transformar y para hacer lo que Dios le ha enviado a hacer. No nosotros, no nuestras actividades, no lo que nosotros podamos tener como atracción. Nunca en el culto cristiano nada será más importante que la palabra de Dios. Nosotros estamos en el templo, estamos donde se reúne la iglesia de Cristo. Y para edificar la iglesia de Cristo, para sanar las heridas en la iglesia de Cristo, para dar vida en la iglesia de Cristo, para que la iglesia de Cristo pueda vivir en santidad, nada, absolutamente nada es más efectivo que el poder transformador de la palabra. Porque solo la palabra de Cristo puede dar vida. Y el énfasis de nosotros debe estar entonces en la palabra de Cristo, no en otra cosa. Repito, el énfasis de nosotros en todas nuestras actividades debe estar en la palabra de Cristo, no en otra cosa. Y Mateo es lo que hace. Mateo nos coloca el foco sobre el predicador.
Este predicador maravilloso no es un predicador común como los predicadores que usted conoce hoy, no, es un predicador maravilloso, y es un predicador maravilloso porque es Dios sobre todas las cosas, y nada se puede comparar ni igualar a este predicador majestuoso y glorioso, porque este predicador es Dios. La gente se maravillaba de sus enseñanzas, quedaron perplejos, quedaron atónitos, porque jamás, nunca habían escuchado hablar a nadie con tanta autoridad. Y no es para menos. No es para menos que yo no había escuchado a nadie hablar con tanta autoridad, porque este gran predicador es el gran legislador. Es el mismo que Juan nos dice en el capítulo 1 de Juan. Juan nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 10: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él, pero el mundo no le conoció. Versículo 14: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Juan está diciendo: ese carpintero de Nazaret, ese Jesús que ustedes están viendo ahí, ese es Dios sobre todas las cosas. Y ese es el predicador del Sermón del Monte. Ese es el predicador, y por eso es el asombro, y por eso Mateo coloca el foco sobre él y nos hace ver, no nos hace un recuento, porque regularmente cuando un escritor expone algo, al final lo que te hace como un recuento de lo que ya presentó. Él no nos hace un recuento, Él nos lleva al centro de la predicación, Él nos lleva a Cristo. Y la gente que estaba ahí contempló la autoridad de Jesús. Y ellos fueron testigos de que ningún maestro de la ley había enseñado con tanta sencillez y con tanta profundidad como lo había hecho Cristo. El centro de lo que Él mismo había ya predicado. Nos muestra su poder, nos muestra su autoridad, nos muestra su deidad. Contemplar la gloria de Cristo en este sermón es la parte central de Él mismo. Porque si no contemplamos la belleza del predicador, no vamos a contemplar la belleza del mensaje. Hay que contemplar la belleza del predicador para poder contemplar la belleza del mensaje. Porque el mensaje nos lleva al predicador. Y el predicador, como ya dije, es Cristo. El mensaje nos lleva a Cristo. Entonces hay que contemplar la belleza del predicador, en este caso la belleza de Cristo, para entonces poder contemplar la belleza del mensaje. Martin Lloyd-Jones lo dice de esta manera. Cito: aquí se centra nuestro interés en el predicador más que en el sermón. Se nos pide, por así decirlo, que una vez examinado el sermón, miremos a aquel que lo pronunció y predicó. La persona que pronunció estas palabras, la que comunicó esta enseñanza. En otras palabras, al examinar el Sermón del Monte como un todo, después de haber considerado estas distintas partes, debemos caer en la cuenta de que no hay que concentrarse solo en la belleza de lo dicho, en la estructura perfecta del sermón, en las ilustraciones impresionantes, en los ejemplos sorprendentes y en el equilibrio extraordinario que encontramos en él, tanto desde el punto de vista de los temas como de la forma en que se presentan. Debemos ir más allá. Al examinar el Sermón del Monte, nunca debemos detenernos ni siquiera en la enseñanza moral, ética y espiritual. Debemos ir más allá de todas esas cosas, por maravillosas que sean, por vitales que sean, hasta la presencia del predicador mismo, a la persona del predicador mismo, la persona del predicador, que en este caso es nada más y nada menos que Cristo nuestro Dios. Cristo es el centro del Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte, si no nos lleva a Cristo, entonces tenemos que volver de nuevo hacia atrás. Empezamos con las bienaventuranzas y dijimos que bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Recuerdan que así es como Cristo empieza este sermón del monte: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. O sea, son bienaventurados y merecen el cielo solo aquellos que reconocen su pecado, su condición, su miseria, y cuando la reconocen entonces lloran por ellos. Esos son bienaventurados, esos van para el cielo. Sin embargo, Cristo nos presenta lo que es el carácter de todo el sermón del monte, y quedamos perplejos ante el carácter del sermón del monte. Pero el carácter del sermón del monte lo que nos está llevando es a la persona misma de Cristo. El sermón del monte no es un trayecto, no es de que bueno, vámonos por aquí y vamos a llegar, porque el sermón del monte nos está ofreciendo un mapa para llegar a un lugar. No. El sermón del monte es un espejo donde nosotros debemos lucir tal y cual como Él nos presenta. El problema de eso está en que nunca podremos llegar a la altura de la exigencia del sermón del monte. Nunca, porque aunque tengamos una obediencia sincera, no vamos a tener una obediencia perfecta, porque una obediencia perfecta solo la tuvo Cristo. Cuando nosotros entonces vemos cómo debemos lucir, el ver cómo debemos lucir, eso nos lleva a Cristo, porque entendemos que existen esfuerzos humanos que nosotros podemos hacer, pero que esos esfuerzos humanos que nosotros podemos hacer no nos van a servir absolutamente de nada. Y que aunque yo tenga esa obediencia sincera, pero esa obediencia sincera no me va a llevar a una obediencia perfecta, porque no puede haber perfección en lo imperfecto. Y nosotros nunca vamos a poder llegar ni a la estatura que nosotros deberíamos llegar conforme al sermón del monte, y mucho menos nosotros vamos a llegar al punto donde nosotros podamos decir: ya, yo llegué a tal nivel que yo soy como Cristo, yo no necesito nada. No, día tras día nosotros vamos a tener batalla, vamos a tener lucha, vamos a tener una lucha campal con el pecado. Día tras día vamos a tener crisis, vamos a tener dificultades, vamos a tener que acudir al Señor en oración, y vamos a tener que apelar a la gracia y a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Nunca vamos a sentirnos al punto de que podamos decir: ya. Habéis oído que fue dicho a los antiguos. Seguimos: no cometerás homicidio, y cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio. Pero yo os digo que todo el que se enoja contra su hermano será culpable en el juicio. Todo el que le diga a su hermano necio, cabeza hueca, imbécil, estúpido, ese será culpable ante el juicio y será reo del infierno. Jesús está diciendo que todo el que le dice así a su hermano es un homicida. Y los fariseos habían dicho: no, el homicida es aquel que coge y mata de manera literal a una persona. Jesús está diciendo: no, no es así. Los escribas y los fariseos basaban sus interpretaciones en los maestros de la ley que lo habían precedido. Existían dos escuelas principales, que era la escuela de Chamaya y la escuela de Giler. Y estas dos escuelas principales eran quienes tenían básicamente el control de la interpretación de la ley entre los judíos. Y cada una de esas escuelas basaba su interpretación en lo dicho por uno de sus maestros. La diferencia que nosotros podemos ver entonces es que estos maestros se basaban en otros maestros, esos maestros se basaban en otros maestros, y sin embargo Cristo apoyaba su interpretación de la ley en sí mismo. Cristo apoyaba su interpretación de la ley en Él, y Él no decía según dice tal maestro. No, mire el versículo 27: habéis oído que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo. ¿Me entienden? O sea, no es lo que dice a querer. Se dijo eso, ahora, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Los fariseos se quedaban en la letra de la ley, Jesús en el espíritu de la ley. Por eso es que dice el texto que Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿De dónde salía la autoridad de Cristo? De Él. ¿Cómo enseñaban los escribas? Miremos Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 23, versículo 13. Vamos a ver algunos versículos para que usted entienda
en esta acusación que le está haciendo Jesús y cómo Jesús está enfrentando aquí a los escribas y a los fariseos. Versículo 23, capítulo 23, versículo 13. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues vosotros no entráis ni dejáis entrar a los que quieren entrar. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ese versículo, el versículo 14, en las versiones más antiguas no se encuentra en Mateo, pero sí se encuentra el mismo relato y con ese versículo bíblico en Marcos. En Marcos capítulo 12, versículo 40. O sea que sí, el texto nosotros lo tenemos ahí. ¿Qué era lo que sucedía con relación a las viudas? Sucedía que a menudo los escribas se convertían en los administradores de los bienes que le dejaban los difuntos esposos a esas mujeres. ¿Y qué ellos hacían? Ellos convencían a estas mujeres de que una forma de ellas adorar a Dios era aportando de sus bienes para el templo y para los trabajos que ellos hacían, los fariseos, los escribas y los fariseos, que de esos trabajos santos que ellos hacían, que ellas podían cooperar en eso, y la convencían para que invirtieran su dinero en las cosas que ellos hacían. En pocas palabras, se beneficiaban económicamente y en la práctica les robaban a las viudas su herencia. Hay de vosotros, escribas y fariseos, versículo 15, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un solo prosélito, y cuando lo lográis, le hacéis un hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Un prosélito no era más que un gentil convertido al judaísmo. Pero Jesús le está diciendo que cuando ellos lo lograban, entonces lo hacían más, 2 veces más que ellos, lo hacían merecedor del infierno. La enseñanza era de los escribas y los fariseos, era una enseñanza que daba mucho que decir, porque se basaba no en el espíritu de la ley, sino en lo que ellos querían conseguir con el texto sagrado. Y ellos basaban el texto sagrado en lo que ellos querían y como ellos querían torcerlo. Y se parece mucho hoy, como que eso se parece mucho a las enseñanzas de hoy, de gente que toman el texto bíblico y hacen que el texto bíblico diga lo que ellos quieren y no lo que el texto bíblico en realidad dice. Dice el versículo 17, necios y ciegos. 16, hay de vosotros guías ciegos, que decís, si uno jura por el santuario no significa nada, pero si jura por el oro del santuario queda bajo obligación. O sea, si tú juras por el templo, no, eso no es nada. Ahora, si tú juras por los cuartos que hay dentro del templo, entonces tú estás obligado a cumplir tu juramento. Y Jesús le dice, necio y ciego, ¿cuál es más importante, el oro o el santuario que santifica el oro? Y así sucesivamente. Pueden leer todo el capítulo, concluir el capítulo, para que puedan darse cuenta de todo lo que Jesús le está diciendo con relación a las enseñanzas de ellos. Habla sobre que ellos diezmaban la menta, el enaldo y el comino. O sea, estos eran hierbas. Ellos diezmaban incluso hasta de las hierbas. Pero dejaban de hacer las cosas más importantes porque olvidaban la fe, la misericordia, que era más necesario. Y Jesús le dice, ustedes debieron de hacer esto sin dejar de hacer lo otro. El versículo 24 dice, guía ciego, que coláis el mosquito, pero tragáis el camello. Ellos tenían un lienzo, y en el lienzo, cuando ellos estaban tomando algo, ellos cogían el lienzo y lo colaban por si acaso, para no tragarse ningún mosquito, para colarlo de esta forma. Porque si de manera inadvertida ellos habían tragado un mosquito, aunque ellos no lo supieran, pero ellos tenían que estar seguros de que no era así. Y todo eso porque Levítico, capítulo 11, versículo 23, Levítico habla de los insectos y que detestables
sable de 4 patas, haciendo referencia a lo que son los mosquitos. Y sin embargo el Señor le dice, ustedes cuelan el mosquito, es verdad que ustedes lo cuelan, que es el más pequeño de los animales impuros, pero ustedes se tragan el animal impuro más grande, que es el camello. Increíble. Y luego sigue Jesús en su narración diciendo, hablando sobre los escribas y de los fariseos. En su casa léalo y concluya esa lectura. Tanto los escribas como los fariseos eran unos hipócritas, y la gente, a eso, la gente le constaba eso, la gente sabía que ellos eran unos hipócritas, la gente no sentía vida en la palabra que ellos enseñaban, pero al escuchar a Jesús ellos escucharon algo diferente, porque no escucharon a una persona que se basaba simplemente en preceptos humanos, sino que estaban escuchando a alguien que se iba al espíritu mismo de la ley, porque él mismo fue el gran legislador de ella. Y los escribas y los fariseos eran conocidos por el pueblo, y la gente sabía de sus excesos. Por ejemplo, si una gallina ponía un huevo el sábado, ellos duraban el día completo haciendo un análisis exhaustivo. ¿Y en qué consistía el análisis? ¿Podemos comernos el huevo o no lo podemos comer? Si sí, podemos comérnoslo porque el trabajo no fuimos nosotros que lo hicimos. Pero decía otro, sí, espérate, pero la gallina tuvo que hacer un trabajo al expulsar el huevo. La gallina poner el huevo tuvo que hacer un trabajo, y eso le costó un trabajo a la gallina, entonces no nos lo podemos comer. Y pasaban el día entero examinando si podían comerse el huevo o no podían comerse el huevo. Era de enseñanza como difícil. El sermón del monte debe llevarnos a Cristo. Y debe llevarnos a Cristo, y debe llevarnos a contemplar su gloria, su autoridad y su deidad. Debemos nosotros examinarnos. El sermón del monte debe llevarnos a examinarnos. La conclusión del sermón del monte es una conclusión muy confrontadora, pero también lo es el comentario de Mateo. Y no Mateo, sino Mateo. Y recuerdo en la célula pasada que una hermana dijo ella dijo, yo me he preguntado que si soy cristiana, hablando del sermón de la semana pasada. Yo me he preguntado que si yo soy cristiana, porque y entonces, y esa es la idea. La idea es que cuando nosotros nos encontremos con estas palabras confrontadoras del sermón del monte, nosotros podamos pensar y actuar, podamos reflexionar y podamos entonces hacer los ajustes que tenemos que hacer, porque ese es el propósito, que nosotros podamos analizar nuestra fe. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se maravillaron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas o maestros de la ley. El que no es cristiano corre el peligro de escuchar estas palabras y, al igual que la multitud, quedar maravillado y decir a todo pulmón, eso es verdad lo que está diciendo el pastor. Son hermosas esas palabras. ¿Qué forma de decir la verdad tiene él? ¿Qué estructura tiene ese sermón del monte? ¡Qué maravilloso se escucha eso! Pero diciendo eso, solo lleno de emoción, solo lleno de admiración ante el sermón, se corre un gran peligro. ¿Por qué se corre un gran peligro? Cito nuevamente el sermón del monte, el versículo 24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y la pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Pero todo aquel que me oye esas palabras, versículo 26, y no la pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Corre un peligro de sufrir una pérdida, no solo en esta vida, sino en la vida venidera. Si tú
mi querido amigo, escucha estas palabras y solo la admira, será como el hombre insensato. Será como el hombre insensato que escuchaba la palabra y la escuchaba domingo tras domingo en el caso nuestro, y la escuchaba domingo tras domingo sin surtir ningún efecto, porque solo era una persona que escuchaba, y al salir del templo entonces olvidaba lo que se había dicho. Tú debes reaccionar a la palabra de Dios, y la reacción que tú debes hacer a la palabra de Dios es con arrepentimiento, no admirar la palabra de Dios, porque admirar la palabra de Dios no salva absolutamente a nadie. Lo que salva es arrepentirse y practicar la palabra de Dios. Las multitudes se maravillaban de su enseñanza. Y quiero hablar a los hermanos haciendo una aplicación sobre esto. Nosotros también corremos peligro de admirar el sermón del monte, de no ver y contemplar la persona de Cristo. La persona de Cristo, que es lo más importante en el sermón del monte. De no ver a Cristo como el centro y como la autoridad de nuestras vidas. Porque nosotros podemos decir a simple vista, nosotros podemos decir, sí, Cristo es el centro de mi vida. Ahora yo te puedo preguntar, ¿tú vives como que Cristo es el centro de tu vida? Y entonces, la práctica de tu vida nos va a decir si es así o no. Nosotros corremos el peligro de enfocarnos en nosotros y no en Cristo y su palabra. Cristo concluyó el sermón del monte con la parábola de los dos cimientos. Todo el que me oye estas palabras y la pone en práctica, yo le compararé a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cristo concluyó el sermón con esta aplicación de poner en práctica, y nosotros corremos el peligro, nosotros como creyentes corremos el peligro de nosotros escuchar la palabra de Dios y no ponerla en práctica. Y recuerdo que yo las decía la semana pasada, que nosotros estamos haciendo con la palabra que se predica todo domingo. Aquí nosotros escuchamos la palabra de Dios, nosotros nos exponemos a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tú estás haciendo con el mensaje que se predica? El sermón del monte nos deja con una carga, y esta carga es mayor cuando yo no entiendo que necesito a Cristo. Porque si yo no entiendo mi necesidad por Cristo, no estoy entendiendo el sermón del monte, no estoy entendiendo el centro del evangelio. Y eso es lo que el sermón del monte precisamente nos lleva a entender, que nosotros necesitamos a Cristo, que sin Cristo nosotros no podemos vivir a la altura de sus enseñanzas, que sin Cristo nosotros no podemos ser cristianos, que sin Cristo no podemos hacer nada, que nosotros necesitamos a Cristo para todo, porque Cristo es nuestro todo. Necesitamos entender que Cristo es el centro de nuestras vidas. Hermano, necesitamos entender que Cristo es el centro de nuestras vidas, y que nosotros debemos entender esto, que todo cuanto nosotros podamos hacer, que todo cuanto nosotros hagamos, que todo cuanto nosotros vayamos a realizar debe ser para nosotros agradarle a Él, porque Cristo es el centro de nuestras vidas. Yo pregunto, ¿es Cristo el centro de tu vida? Tú vives para Cristo. Cuando tú tienes que tomar decisiones en tu vida, ¿qué tú tomas en cuenta? ¿Qué tú tomas en cuenta? ¿Tú tomas en cuenta lo que te conviene? Si te conviene o no te conviene. ¿O tú tomas en cuenta si tú glorificas o no glorificas a Dios con lo que va a hacer? Entonces, bueno, me están ofreciendo un negocio
muy bueno, yo voy a tener muy buenas ganancias, a simple vista todo se ve totalmente maravilloso. Ahora tú has contemplado si eso glorifica o no glorifica a Dios. Entonces, si tú te basas en tu prudencia, de tus análisis, de tú analizar lo que te conviene o lo que no te conviene, tú eres el centro de tu vida. Ahora, si tú cuando vas a hacer algo, tú tomas en cuenta glorificar a Dios, entonces el centro de tu vida es Cristo. ¿Qué tú tomas en cuenta a la hora en punto de tomar decisiones? ¿Quién es el centro de tu vida? ¿Es Cristo el centro de tu vida? Si Cristo es el centro de tu vida, ¿por qué tú llegas tarde al culto? Si Cristo es el centro de tu vida, ¿por qué tú no asistes a la célula? Si Cristo es el centro de tu vida, ¿por qué tú no asistes a los estudios bíblicos? Te dirá, pastor, pero el problema es que yo trabajo, yo hago tal cosa. Sí, pero si Cristo es tu prioridad, se supone que tú debes hacer los ajustes necesarios para tú involucrarte en las cosas que te van a llevar a un conocimiento mayor de Cristo. ¿Es Cristo tu prioridad? Tú vives en el transcurso de cada semana. Tú vives consciente de que Cristo es tu realidad y trata de mostrar a Cristo en tu vida. ¿Qué ven las personas que están alrededor tuyo? ¿Ven a un creyente o ven a un falsante? ¿Ven a un creyente o ven a alguien que simula hacer una cosa que no es? ¿A quién tú modelas? ¿Puedes tú decir como el apóstol Pablo, sé imitadores de mí así como yo de Cristo? ¿Cuál es el centro de tu vida? El Sermón del Monte debe llevarnos a cuestionarnos eso y a pensar, porque nos coloca y nos hace ver a Cristo. Y debemos todos nosotros preguntarnos, ¿es Cristo el centro de mi vida? Analiza cómo tú estás actuando, analiza cómo tú estás viviendo, analiza cómo tú te estás comportando, analiza las decisiones que tú estás tomando, analiza sobre qué tú estás basando tus creencias, analiza por qué tú vienes a la iglesia, analiza por qué tú oras, analiza por qué lees la Biblia, analiza todo eso. Y eso te va a decir si el centro de tu vida es Cristo o no es Cristo. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Por qué tú vienes el domingo en la mañana al servicio? ¿Porque te sientes bien? ¿Porque quieres compartir con los hermanos? ¿Porque quieres venir después de iniciar una semana que va a ser difícil y para que el Señor te ayude a que todo sea mejor? ¿Por qué tú vienes a la iglesia? Analiza, piensa. El Sermón del Monte debe llevarnos a nosotros a cuestionarnos, a analizarnos, porque nosotros no hacemos nada con nosotros estar sentados en una iglesia sin ser lo que nosotros decimos que somos, y al final entonces la pérdida nuestra va a ser mayor. Cristo debe ser el centro de la iglesia. Cristo debe ser el centro de la iglesia, y la iglesia debe vivir para la gloria de Cristo. Tú vives para la gloria de Cristo. Te lo dejo de tarea. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Te pido que nos perdones, Señor. Perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a poder ver la belleza del predicador, la belleza de Cristo, Señor, en torno a las enseñanzas bíblicas, Dios. Ayúdanos a cuestionarnos y a ver quién es el centro de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no solo que nos asombremos, a no solo que nos maravillemos cuando podamos estar frente a un texto bíblico maravilloso, sino que nosotros podamos contemplar a Cristo en las Escrituras. Perdónanos, Señor, si hasta ahora no hemos hecho así. Gracias, Señor, por esta serie que hoy concluimos, Señor, del Sermón del Monte, por todas las verdades que pudimos ver en el transcurso.
Gracias, Señor, por Cristo. Porque una vez más, Señor, tú nos dices, Señor, que debemos colocar nuestra mirada en Cristo y en nadie más. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga.